22 horas, un minuto. Buenas noches. Bienvenidos todos en vivo. Para entender que mientras estamos distraídos en las elecciones y preocupados de nuestra seguridad, el correísmo está cerrando el círculo que solo le falta completar ganando las elecciones con la ayuda de Diana Atamainti y la mayoría correísta de SCN. ¿Haciendo qué? Siguiendo un concurso para Contralor sin dejar fuera a los impugnados, que no cumplieron sus requisitos, 56 aproximadamente. Siguiendo adelante con un concurso para llenar 2 vacantes futuras que habrá en el CNE con individuos que nunca debieron haber sido calificados. La Corte Nacional se hace la que disimula ahora y por concurso de méritos de oposición va a llenar una serie de vacantes, pero no en la sala de civil, en la sala de lo penal, para poder a quien quieren complacer que esa Correa, porque dan por hecho que vuelve, dejarlo fuera del caso sobornos con un recurso de revisión que esos nuevos jueces temporales tendrían que atender. A la policía no le llega lo que se debe, sino por cuentagotas. Y para colmo, la Corte Constitucional se da el lujo de obstaculizar cada vez que puede el afán del Ejecutivo por hacer algo mejor en estos 4 meses con decretos urgentes de emergencia. Echó abajo los últimos 2. Y el ministro de Gobierno callado. Debería ser ministro de la legislatura entonces, porque solo era activo cuando había asamblea. ¿Y ahora qué? ¿No hay asamblea qué? ¿No hay ministerio de Gobierno? ¿O también se piensa ir? En medio de todas esas circunstancias, mañana es la audiencia de casación por el secuestro de Fernando Balda. ¿A quién le importa, verdad? A mí. A muchos de los que creen que la justicia en este país todavía es rescatable, porque esta noche está aquí Galo Lara, que ganó frente a esa justicia correísta finalmente una gran batalla e impidió que lo asesinaran. Y en breve conversaremos vía Zoom con el propio Fernando Balda y con su abogado Jairo Lalaleo. ¿Y saben qué? Mañana pueden ser cualquiera de ustedes. Si no les preocupa hoy, ya verán mañana. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22 horas 4 minutos). Disculpen este breve retraso y la larga introducción. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Manavisión, Canal 9. Señal abierta solo en Manaví. El reprise mañana en RTU. Creo que modifique el orden. Primero debía haber dicho Radio Centro, 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Disculpas, Edwin. A veces yo también me traspapelo. Radio en Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Es que estoy concentrado en todo lo que tengo aquí, todo lo que he visto, todo lo que he oído de este juicio. Mañana, que es cada vez más inverosímil si esto fuera Macondo. Pero es de Ecuador. Y en Riobamba, 89.3 FM también. La bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y algunos dirán, ¿y este por qué se altera tanto si no es con él? Si nunca le pasó a él. Si nunca lo han enjuiciado él. ¿A qué se debe? ¿Qué tiene en juego? Que este país no se remate como lo están rematando yo. Ya terminando de entregarlo al narcotráfico. Muy sencillo. Eso. Y en casos como el de mañana, aunque no sea directamente ese tema, eso se juega. Así que si a ustedes les importa, como dicen, este país, pónganle atención, pero más que ustedes,
a los candidatos a la presidencia de la República que hablan de todo lo bonito ahora, como si aquí no pasara nada, salvo el tema de seguridad porque saben que es importante para la gente. Y quieren ganar un país que va a estar secuestrado por otros. Por eso tratamos esta noche el secuestro de Fernando Balda. Empecemos pues, Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos, buenas noches y buenas noches con todos ustedes. Empecemos recordándoles qué fue lo que motivó que el caso a tratar esta noche tenga una sentencia de 9 años de prisión. La diligencia se cumplió ante la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia, quien procesa el juicio por el delito de secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa como autor del delito. Chicaiza, quien está detenido y bajo el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, reveló que el expresidente conoció antes, durante y después de la operación calificada como Balón Wilson para traer a Balda de Colombia al Ecuador. Dijo que el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, también procesado, le conocían como el Flaco y fue quien dispuso a Chicaiza, de seudónimo Ratón, que ejecute la operación. Ratón, yo no sé cómo, pero el presi quiere que traigan a Balda de Bogotá como sea. Según el exagente, el 6 de agosto de 2012, 7 días antes del secuestro de Balda, se comunicó vía telefónica con el expresidente Rafael Correa a través de Romero, quien le habría dicho por el altavoz: buenos días, compañero. El Flaco, o sea Romero, ya sabe lo que tiene que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional. Manos a la obra. Bien, ¿por qué está aquí Galo Lara? Algo dije al principio y voy a añadir ahora. Porque él fue perseguido por un caso peor que este. Balda es y fue perseguido políticamente al extremo que quisieron secuestrarlo. A Galo Lara lo acusaron de un triple crimen que nunca cometió. El señor no es un santo, nunca lo ha sido, pero mucho menos es un asesino. Y algunos creían que por nuestra afinidad política en tener una posición idéntica frente al socialismo del siglo XXI era la razón de defenderlo. No, alguien que estaba muy distante de eso, como Emilio Palacio, lo probó en un libro. Y otros periodistas señeros de este país, como Tania Tinoco, que inspiró este programa, y Jorge Ortiz, que sigue inspirándonos todos los días, también lo revelaron. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué se tuvo que hacer para que en ese entonces no se llegara al extremo de condenarlo y al final se pudiera ganar en su caso? Gracias, señor Vera, por la invitación. Para muchos es un caso de persecución política, pero para nosotros, quienes sobrevivimos a este cruel e inhumana persecución, es algo que tiene la mano de Dios que nos tiene aquí con vida frente a ustedes en este programa. Haber pasado donde el Estado, a través de esa Secretaría de Inteligencia, se gastaron $7.300.000. Eso es lo que vale Galo Lara. ¿Eso se gastaron Eso en se seguirlo gastaron, usted? ahí están los documentos secretos desclasificados, que agradezco a Lenín Moreno que los desclasificó. ¿En qué se podía haber gastado $7 millones? Bueno, ¿Qué tipo de cosas hacían, por ejemplo? Bueno, hicieron con la empresa Cima Digital la contratación en redes sociales de la difamación de Galo Lara. Luego contrataron páginas de periódicos, agentes, cadenas de televisión, de radio, para gastarse más de 7 millones. Señor Vera, gastaron 5 millones en Assange, pero en Galo Lara, Correa gastó más de 7 millones. Sigamos con más. Y ya ven que son de cierta manera historias paralelas, aunque distintas, pero no necesariamente ambos van a tener un final feliz. Y bien ha dicho Galo Lara que se requiere la mano de Dios para salir bien librado aquí. Lorena. El caso, cuya audiencia de casación se realiza mañana, nace cuando, tras ser ferviente partidario de la Revolución Ciudadana, Fernando Balda se convierte en su peor denunciante. Entre 2008 y 2009, Balda se convirtió en depositario de denuncias anónimas y divulgador de casos escandalosos. Fuentes nunca reveladas le hicieron llegar el diario de alias Raúl Reyes, segundo en el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Revelaba estos vínculos entre el presidente Rafael Correa, el exministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario
José Ignacio Chauvin con el grupo irregular colombiano. Pero lo que desató una conmoción que amenazó con poner en riesgo la estabilidad del gobierno fue la divulgación a través del canal Teleamazonas en el programa de Jorge Ortiz de una grabación realizada en el despacho del propio presidente Correa. Rafael Correa amenazó con cerrar Teleamazonas, presionó por la salida del periodista Jorge Ortiz y acusó a Fernando Balda de espionaje. Esa acusación motivó la orden de prisión en su contra. Balda huyó por primera vez a Colombia, donde permaneció 3 meses a la espera de que sus abogados consigan revocar la orden de detención. En menos de un año, Balda perdió todas las apelaciones a una sentencia por calumnia. Semanas antes de irse, denunció que Romy Vallejo, asesor de seguridad de Rafael Correa, instaló una oficina secreta de escuchas telefónicas en el edificio del Fondo de Solidaridad. Por esa denuncia se le acusó de poner en peligro la seguridad del Estado y Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, pidió a Interpol su ubicación y captura. Pero el organismo policial internacional se negó a conceder este pedido porque concluyeron que se trataba de un caso de persecución política. Bien, seguimos armando el rompecabezas. ¿En qué estado está ahora? Más adelante verán ustedes la situación jurídica, pero mañana 8:30 hay la audiencia de casación. El juez ponente Samo Macías, al cual ha recusado el condenado a 9 años por secuestro Juan Pablo Romero. Si atienden esa recusación antes de las 8:30, dejan fuera a Samo Macías. ¿Cuál es Samo Macías? Al mismo que dejaron fuera en el caso de los 2 consejeros del Consejo de la Judicatura. Morillo es el uno, Juan José, y la otra es Barreno, Maribel. ¿Qué ocurriría? El asunto queda en manos del juez Luis Rivera. ¿Se acuerdan? Ese fue el que no encontró ningún culpable de 18 acusados en el tema de los DRUF. Luis Rivera. Ese currículum es suficiente. Y el otro es uno de apellido Córdoba, que sigue las designaciones de Iván Saquicela. ¿Qué quiere Iván Saquicela? ¿Recuerdan los audios donde no negaba que con esa gentuza no se puede hablar, es decir, a este gobierno, y que esos se tienen que ir ahora? Conspira abiertamente. Y ahí sigue. Nadie hace nada. ¿Cómo obrar y hacer algo frente a esa justicia que en cambio usted finalmente lo dejó fuera? Que inclusive el propio Galo Chiriboga llegó a tener un fallo absolutorio a su favor y luego fue obligado a revertirse eso. ¿Qué hacer? Señor Vera, IP, insistir en persistir. Jamás dejamos de persistir en la verdad. La verdad no tan solo hay que decirla al oído, hay que gritarla a los 4 vientos. Pero es una lástima que esto esté sucediendo con lo que usted acaba de anunciar en el tema del caso Balda. ¿Por qué? Porque el Ecuador está viviendo un proceso electoral y ese proceso electoral ha hecho que los correístas, como saben que su candidata está estancada, ellos comienzan a activar las cárceles, comienzan a activar este tipo de casos para, si es posible, tratar de prolongar estas elecciones. Pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro? El correísmo sabe, como lo dijo el propio Rabascal, que el Ecuador va rumbo a una segunda vuelta. Y como hay una segunda vuelta electoral, entonces vuélvalo a perseguir a Balda. Vuelva usted a hacer todas las cosas que tenga que hacer, porque ellos saben que no ganan en primera vuelta y que la segunda vuelta es solamente mero trámite. El candidato que pase a la segunda vuelta, señor Vera, ese candidato va a ser apoyado por todos los otros candidatos. El Ecuador necesita eso. Como ven ustedes, hay vasos comunicantes entre lo uno y lo otro. ¿Se imaginan si esta justicia por casación le da la razón a quienes interponen el recurso? Es decir, anula el juicio. En una casación no se discute la esencia del delito, sino que el procedimiento para llegar a esa condena fue equivocado. Y por lo tanto, eso vuelve a cero. Es decir, Rafael Correa, una vez más, es él el angelito, el perseguido político, la víctima del odio y todo lo demás. Con la repercusión que acaban de escuchar que tendría en el presente. Sigamos, Lorena. Otro hito en el caso Balda es lo que se denomina en un célebre reportaje de Huida a Colombia.
La huida a Colombia de Fernando Balda y la negativa de Interpol a detenerlo pudieron enfriar el afán por su captura. Pero no fue así. Muy pronto Balda reapareció en el radar del gobierno ecuatoriano. El círculo de Uribe lo acogió como aún perseguido por el gobierno de Correa, al igual que lo hizo con opositores al régimen venezolano. Balda lo publicó en sus redes sociales y en Ecuador la Secretaría Nacional de Inteligencia, junto a la Dirección de Inteligencia de la Policía, recibieron la disposición de enviar falsos participantes a esa reunión bajo la llamada Operación Guayacán. Rafael Correa negó siempre haber conocido de la Operación Guayacán. 22 horas 17 minutos. ¿Qué papel jugó la CNAIN en la persecución contra usted? ¿Qué hacía Juan Pablo Romero? ¿Y qué paralelismos o similitudes hay con lo que le montaron a Balda? Bueno, aquí solo hay un artista que era el que dirigía, ordenaba perseguir esto. Ese artista está en Bélgica, ahora cocina en TikTok. Ese artista está cocinando en TikTok. Bueno, ese artista, que ahora cocina en TikTok, les ordenaba a ellos, pero ya no por teléfono, porque de alguna manera sus propios entornos nos venían a contarlo cómo nos iban a perseguir. Entonces cambió la orden y les dijo, se me presentan en Carondelet los lunes y los miércoles a tal hora, y hablaba directamente con ellos, para ya no dar las órdenes por teléfono. Ahí hay una cosa interesante de lo que usted refiere, y no es la primera vez, pero es la primera vez que le voy a hacer notar, que mucha de esa gente cumplía las órdenes contra su voluntad, o sabiendo que estaban obligados a hacer algo no solo inmoral, antiético, degradante, y querían lavar parte de su conciencia advirtiéndoselo antes. Bueno, la historia tiene a alguien que se llama Nerón, y Nerón disfrutaba cuando veía quemarse su ciudad, incendiarse su ciudad, pero la gente sabía que Nerón disfrutaba de eso. Hoy todos esos revolucionarios saben que el otro disfruta haciéndole maldad a los ecuatorianos. ¿Usted cree que esos levantamientos en las cárceles son casualidad? No, señor Vera. ¿Usted cree que este anuncio del cambio de jueces en el caso Balda es casualidad? No, señor Vera. Esa es la misma ecuación de Rafael Correa para perseguir a su gente. Y lo dice quien lo vivió, al extremo de ser traído en esa época sin zapatos, con zapatillas, esposado, ya como si fuera el criminal más peligroso. Y a pesar de eso, no con bozal. Recuerdo muy bien que al bajarse o al salir del aeropuerto, él gritó, yo soy libre, yo no he hecho nada, yo soy inocente, el asesino es fulano de tal. Esa es una historia reciente e increíble, ¿ya? De alguien a quien le montaron un caso para acusarlo de triple asesinato en Quinsaloma. Probado luego con los hechos, porque ese no es el tema que tratamos de esta noche, que no lo fue, no solo que no lo fue, que no lo ordenó, no solo que no lo ordenó, que no lo financió. Pero todo eso se usó en la justicia para poder castigar y extinguir a un adversario político. Y el tema que tratamos de esta noche tiene que ver con otro. Lorena. Revisemos ahora cómo fue el secuestro en sus aspectos sobresalientes. Pasadas las 9 de la noche, ocurrió el secuestro. Los interceptaron 3 hombres y una mujer armados a bordo de un vehículo todoterreno. 2 de ellos desde el exterior, a golpes y empellones, subieron a Balda en el asiento trasero. Su acompañante corrió y pidió ayuda a un taxista que a pocos metros fue testigo del rapto. Y juntos llamaron al Gaula, unidad antisecuestro de la policía colombiana. El taxista, además, a través de la radio, avisó a otros choferes y decenas de taxis emprendieron el seguimiento del vehículo de los secuestradores. Sin saber que les seguía una caravana de taxis, los secuestradores abandonaron la autopista norte e ingresaron a un camino secundario. Súbitamente los secuestradores se vieron obligados a detenerse ante un retén policial, como muchos que operan cotidianamente en Colombia. Estas son las 4 personas capturadas en Puerto Tejada por su supuesta responsabilidad en el intento de secuestro del dirigente político ecuatoriano Fernando Balda Flores en agosto pasado. 2 meses después de la tentativa de secuestro,
Advertido de que Juan Manuel Santos podía finalmente entregarlo al gobierno de Rafael Correa, Fernando Balda se preparó para viajar con su familia a Panamá. El 10 de octubre se disponía a comprar boletos aéreos hacia ese destino cuando fue detenido en un operativo conjunto de Migración, Policía y Ejército colombiano. Bueno, es tiempo de recordar que la sentencia que fue ratificada en segunda instancia de la apelación de Juan Pablo Romero de Gada decía, entre otras cosas: hemos revisado toda la sentencia y encontramos que la sentencia se encuentra debidamente motivada y administrando justicia y en nombre del pueblo soberano del Ecuador, etc. Resolvemos por unanimidad declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la persona procesada y sentenciada Juan Pablo Romero Quesada en cuanto a la alegación de errores en el ejercicio de su función, etc. Si la persona que usted alude, Rafael Correa, es lo perverso que señala, ¿por qué no está usted muerto? ¿Por qué no está muerto Fernando Balda? Hubiera sido más fácil eliminarlo y luego encontrar cualquiera que se atribuya el delito por el invento más inverosímil posible y punto. Mire, hay cosas que serían muy largas de explicar, pero la fe, la esperanza, la convicción en Dios. Cuando usted llega a una prisión, sus tres paredes y sus barrotes son el eco de lo que usted habla solo allí, de lo que usted ora allí. Y en ese instante usted solamente se puede agarrar de la mano de Dios. ¿Tan poderosa es la fuerza de la fe? Indudablemente, eso es lo que me tiene aquí, frente a usted y frente al país. Esa energía tanto le llegó a los demás que, así como hemos hablado, quienes se movilizaron en su contra, es justo reconocer que hubo quienes inesperadamente también se movilizaron a su favor. Mire, tuvimos esa bendición. Todos los que usted acaba de mencionar tuvimos esa bendición de estar vivos. Y esa bendición vino del cielo porque este hombre era implacable. Era un hombre lleno de odio. ¿Era, ya no es? Yo créame que por ahí lo veo de vez en cuando y realmente me da pena cómo utiliza a toda esa gente. ¿Usted no lo odia a él? Yo no lo odio sencillamente porque ellos no tuvieron la fe que tenemos nosotros. Y yo no odio, ¿por qué voy a odiarlos? Porque van de cantón en cantón con 10 buses para engañar a la gente que tienen respaldo. Los mismos 10 buses que estuvieron en Quevedo, estuvieron en otras ciudades. ¿De qué sirve todo esto si de ganar ellos la presidencia, Luisa González al día siguiente lo puede indultar fácilmente con cualquier motivo? En este tema, si es que finalmente Pero, señor Vera, se desecha la casación y en el anterior. Me extraña que usted diga que de ganar ellos, por la sencilla razón que el país desde hace 2 semanas ya ha decidido por una segunda vuelta electoral. Hasta ahora sí. Hasta ahora Las sí. cifras dicen eso. Segundo, señor Vera. Pero no hay que descartar la otra posibilidad. Bueno, la otra posibilidad está ahí, recordada, y para responder su pregunta, cuando la sentaron a ella, ¿tú vas a perseguir a estos? Ella contestó afirmativamente. Cuando lo sentaron al otro, al que siempre queda en segundo lugar, contestó que iban a perseguir, y él contestó afirmativamente. Pero cuando le preguntaron al tercero, al señor Rabascal, él contestó que no iba a perseguir a nadie. Por eso no es candidato. Prosigamos con la última parte de esta historia para que esté la primera parte del rompecabezas armada. Lorena. Cuando volvamos, vía Zoom tendremos al abogado Jairo Lalaleo y las curiosas coincidencias en el caso Balda. Aceptar un recurso de revisión este lunes no busca salvar a Juan Pablo Romero de su condena, sino a Rafael Correa de ser autor intelectual de un secuestro. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Una precisión, Pablo Humberto Romero Quesada es el nombre del condenado a prisión por 9 años en el caso del secuestro de Fernando Balda. Estaba leyendo la reseña que hizo Plan B recién y el nombre exacto es el que acabo de referir. El reprise de este espacio es en 48 horas
por OnePlus, canal 14, el mismo número, 14, en las 3 cableras que lo reproducen. Ese es Claro TV, CNT, Extreme TV Cable. El periódico digital Ecuador en Vivo, en cambio, lo sube a su portal de noticias y página principal apenas terminamos. Y en Estados Unidos la difusión simultánea es por Macro Digital. Seguimos, Lorena. Constantemente Fernando Balda señaló una serie de coincidencias y convergencias en el proceso contra él. Recordemos una de ellas. Algo que nos llamó la atención y que es de observar es que el abogado de Pablo Romero en España es nada menos que Enrique Santiago. ¿Quién es Enrique Santiago? Es un abogado que también es el abogado del grupo narcoterrorista FARC. Y miren cómo algo que los investigadores siempre hemos aprendido, que en el crimen no hay coincidencias, ¿no? El mismo abogado de la FARC que colaboró con Santos para esto del proceso de paz es el abogado del secretario de inteligencia del gobierno de Correa, que organizó y planificó mi secuestro en Colombia. Esto no es una coincidencia, es parte de un equipo. Ellos son una sociedad delictiva internacional que evidentemente hace un espíritu de cuerpo para sacar adelante sus causas. A propósito de la mención que hace Fernando Balda en Colombia, allá ya fue condenado este caso. Se sancionó a 2 de los que participaron y recientemente salió a la luz la actuación oscura que habían tenido una abogada y una fiscal, no tengo todas las presiones exactas, en el mismo tema. Es decir, ya no está en discusión que hubo secuestro, cosa que en algún momento quiso Romero Quesada decir que era plagio y que no fue un secuestro agravado porque no hubo maltrato. No, España extradita a Romero Quesada porque encuentra que hay evidencia suficiente sobre el secuestro. Entonces, mañana en esa audiencia de casación no se está discutiendo si hubo o no el delito, sino que el proceso para juzgarlo fue equivocado, no se ciñó a la ley y por lo tanto el caso debe ser anulado. ¿Qué opciones o esperanzas tiene usted en una justicia como la que mencioné que integra el tribunal de mañana, con los antecedentes que hay de que Samo Macías fue recusado por Romero, supuestamente porque tiene una hostilidad manifiesta también este juez Samo Macías Manavita de Puerto Viejo, el único o de los pocos que no se le aborrega a Iván Saquicela? Y si la acusación prospera, la recusación prospera, dejarían al ponente de este tema, que es mañana Macías. Señor Vera, yo voy más allá de eso. Están tratando de acelerar el regreso de Correa. Y para eso utilizan lo que usted acaba de mencionar. Están tratando de acelerar el regreso de Correa porque ya no ganan en una sola vuelta. Y entonces necesitan que venga Correa de cualquier manera. Esperemos que mañana no se nos aparezca en Tulcán, se entregue y le diga a los ecuatorianos: aquí estoy, gane usted en primera vuelta a la señora que es su candidata. ¿Lo cree usted capaz de ese acto de valentía? Yo de él no creo nada. Simplemente sé sus cálculos, sé lo que anda pensando, sé por qué está cocinando ahora. Y realmente yo no sé por qué le tiene tanto miedo Correa a Villavicencio. Una movida dramática así dispararía la candidatura de Luisa González, la salvaría. Es que es la única manera que ellos tienen para ganar en una sola vuelta, porque le tienen pavor a Fernando Villavicencio. Qué buena advertencia. Dejemos, productor, el video que estaba previsto y vamos directo a Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda. Entiendo que también va a actuar mañana Felipe Rodríguez, que está en estos instantes llegando del extranjero para esa audiencia. ¿Cómo evitar que suceda todo lo que aquí estamos advirtiendo, doctor Lalaleo? Buenas noches y bienvenido. Estimado Carlos, muy buenas noches a todo el país. Un grato saludo. ¿Cómo evitar? Pues lo que se está cocinando en este momento en la Corte Nacional de Justicia, yo considero que va al vaivén de lo que se aproxima el 20 de agosto. Yo estoy seguro que el día de mañana esta audiencia se va a suspender y se retomará después de las elecciones. Es decir, si ellos están creyendo que Luisa González triunfará, pues obviamente saldrán a ventilar este recurso de casación
y buscarán a toda costa declarar la inocencia de Pablo Romero. Es decir, mañana la audiencia de casación puede que se frustre y no se dé. Exactamente, tal cual, Carlos. No les cuesta nada esperar un poco más. Bueno, es que así se viene dando en el caso Balda. Estratégicamente mueven las fichas para dilatar o apresurar según su conveniencia. Entonces yo estoy seguro que ellos están a la expectativa de que ocurra esto. ¿Por qué no la posibilidad de finalmente pronunciarse por la casación, a primera hora, 7 de la mañana, pronunciarse y aceptar la recusación al juez ponente, que sería Samo Macías, y que sea otro el que maneje aquello mañana, de los otros 2 jueces que están familiarizados con el proceso, y celebrar la audiencia? Carlos, es simple. El recurso de casación propuesto por Pablo Romero Quesada se basa en lo siguiente. Ojo con esto. Del antiguo Código Penal, en el artículo 189, numeral 1, dice: el caso de plagio se sanciona con prisión de 6 meses a 2 años si la víctima es devuelta a su libertad espontáneamente por el plagiario antes de iniciarse procedimiento judicial sin haber sufrido malos tratos. Eso es lo que ellos argumentan. Dicen que Fernando Balda fue puesto en libertad voluntariamente por sus plagiadores, cosa que es completamente falso, porque lo que realmente se adecua a lo que sucedió en Colombia es el artículo 189, numeral 4, que se sanciona de 6 a 9 años por lo que sufrió Fernando Balda por malos tratos. Porque recordarán que Fernando Balda, en la asistencia penal internacional, tuvo un informe de 7 días de descanso por los malos tratos que sufrió en el plagio. Es decir, mañana no lograrían su propósito. No lo van a lograr. No tiene cabida ese recurso de casación. Por eso es que ellos están planeando que esta audiencia se dé pasado el 20 de agosto en el supuesto no consentido que gane Luisa González. Ok, veamos ahora la posibilidad inversa, de que haciéndose la audiencia después del 20 de agosto, le den la razón a Pablo Romero en esta cuestión. ¿Cuál es la repercusión que tendría esa hipotética resolución? Bueno, sobre él, inocente, el juicio regresa a 0 y tendría que quedar en libertad, ha salido hace rato ya. Pero, ¿qué pasaría con Correa? Correa, afortunadamente para él, quedaría limpio, sacramentado, puro y virginal. No llegaríamos hasta Correa. Porque se rompe la cadena de mando, han dicho ustedes. Explique un poco más en qué consistiría esto. A ver, el tema es puntual, Carlos. Recuerden que ya están sentenciados Raúl Chicais y Diana Falcón acá en el Ecuador. Y logramos nosotros estructurar esa cadena de mando que la ordenaba Rafael Correa. Ese es el objetivo en este juicio, llegar hasta el autor mediato, el autor intelectual en este secuestro. Cuando se rompe el vínculo con Pablo Romero Quesada, pues simplemente nos quedaríamos con estos 2 gatos, policías Boy Scout, que están sentenciados ya en la actualidad. ¿A quién dio Correa la orden de traerlo como sea? Me lo traen como sea, fue casi su frase textual. Fue algo insólito, Carlos, cuando nosotros acudimos a la versión de Romy Vallejo. Él fue prácticamente el que lo echó al agua al decir que por órdenes de presidencia de Rafael Correa, él pidió que ubiquen a Fernando Balda a como dé lugar en Colombia. Y ese fue el camino a seguir. Ese fue el camino a seguir. Pero que lo ubiquen es una cosa, que lo traigan como sea es otra. Sí, el tema aquí, Carlos, es algo que también se permanece en la incertidumbre, porque todo el sistema de espionaje colombiano fue filtrado por los SENAI y por los UCSI ecuatorianos. Es raro que Colombia haya permitido que filtren todo su sistema de inteligencia. Entonces, es claro que por parte del gobierno colombiano tuvieron todas las facilidades para que se lleve a cabo este secuestro en contra de Fernando Balda. Muchas gracias, doctor Lara Leo. Galo Lara, hay quienes dicen, estos son un par de fanáticos odiadores de Correa y consideran imposible una orden como la que yo acabo de recordar. En su caso,
¿Qué tipo de órdenes se dieron? ¿A quiénes? ¿Y cómo las ejecutaron? Mire, cuando le hablo de tratos crueles e inhumanos y persecuciones de más de $7 millones, le hablo de detener a una mujer embarazada. Le hablo de mandarle a dar golpe dentro de la cárcel y dejarla 3 días sangrando. Y cuando la directora de la cárcel le indica al ministro en un kipux, el ministro le contesta, déjela ahí bajo mi responsabilidad. Le hablo de gastarse para más de 330 cadenas de radio y televisión. Le hablo de sacar a un criminal de la cárcel para que testifique al siguiente día de que sale de la cárcel en un hotel de Quito contra Galo Lara. Le hablo que todo esto y más contrataron páginas enteras de periódicos en Panamá para atentar contra mi asilo político que había sido otorgado. Le hablo de habernos puesto casas de seguimientos en varios sectores de Guayaquil. Le hablo, señor Vera, de haberme quitado las medicinas, de haberme quitado los zapatos en la madrugada de un día, simplemente como sabían ellos que yo era diabético, para ver si me cortaba. Le hablo, señor Vera, de que durante esos años ni siquiera me permitieron visitas íntimas. Le hablo de la comida que me daban. Pero mi fuerza y mi espíritu hacia Dios fue el que me daba día a día la fuerza que uno necesita para salir adelante. Y eso solo lo tiene la convicción de alguien que de semejante infamia se sabe inocente. ¿Qué importancia tiene esto ahora? Es vital hacer memoria para no repetir la historia. Y para no olvidar que la situación en que estamos ahora la provocó Correa, si bien la agravó Lazo. De esa responsabilidad, ambos no se pueden librar. Lorena. Cuando volvamos, vía Zoom, Fernando Balda y sus más recientes declaraciones esta tarde. Aceptar un recurso de revisión este lunes no busca salvar a Juan Pablo Romero de su condena, sino a Rafael Correa de ser autor intelectual de un secuestro. Los sábados, entrevistas claves. Entonces, si la justicia determinó que Correa es un corrupto, es un corrupto. Si la justicia determina que Glass es un corrupto, es un corrupto. Lo que nos urge conocer. Con las Fuerzas Armadas vamos a garantizar la democracia y que se respete el voto. Con preguntas prácticas y directas. Los magos hacen trucos para engañarlos a ustedes. No. ¿En eso estamos? Se necesitan respuestas, no discursos. Alto, palo y plomo, es la única manera. En 3 letras se resume lo que es el uso progresivo de la fuerza. Carlos Vera, en un espacio veraz. ¿O saben qué puede pasar aquí también? Tienen que cuidar hasta el hotel donde llega Roberto Mesa. ¿Alguien prueba su comida? Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Vera a su manera. Crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Gracias al doctor Caños, gracias al doctor Carlos Arsenio Larco, que me envía un reporte diciendo el audio es desastroso, se corta y sobrepone, casi no se puede entender. Pero no me dice dónde está oyendo el programa. Usualmente este tipo de seguidores lo hacen en las cableras. Si por alguna circunstancia la señal de esa cablera está mala en el sitio donde hacen la recepción, les recuerdo que esto está por Facebook, de Vera a su manera, por YouTube, de Vera a su manera. Si tienen el problema en Stream TV Cable está DirecTV, si es en DirecTV, Extreme TV Cable, que de aquí generamos una señal
usualmente limpia, que hay radios que mencioné al principio, en fin, una serie de mecanismos. Gracias por su preocupación. La primera plana de la prensa mañana dice: la Secretaría Anticorrupción sin rumbo fijo tras las elecciones. Esto es de Ana Belén Cordero. Ella no puede permitir esto. O hace valer los planes que ha planteado, o no debe estar para hundirse con el gobierno. Ella no se lo merece, la verdad, y el gobierno no se la merece a ella. Es un trabajo formidable en la Asamblea. Guayaquil debe mirar hacia arriba, Emelec se fortalece para el reto copero. El Universo en primera plana, giro de Italia, Right Like se tomó las calles de Quito, suman las agresiones a candidatos periodistas y a medios, transportistas piden más control policial en vías de Esmeraldas, último día de campaña de vacunación, Chelsea sigue interesado en Moy Caicedo, no tengo el diario de Manabí. Lorena. En las últimas horas de la tarde, la opinión pública del país, muy distraída en las elecciones y en cuidarse de la ola de inseguridad, se conectó nuevamente con la importancia que tiene para la justicia, más que para el mismo y el futuro de la democracia, el caso Balda. Mañana es la audiencia de casación de Pablo Romero, sentenciado por el delito de mi secuestro en Colombia. Él tratará de ser declarado inocente. Para Rafael Correa esto es muy importante, porque si Romero es declarado inocente, Rafael Correa también podrá intentarlo. Pero les voy a explicar por qué eso no va a suceder. La Fiscalía tiene audios de Romero hablando con los secuestradores sobre la organización del secuestro. Incluso en uno de ellos se jacta de cómo lo hizo. Y decía, yo tenía gente adentro, afuera y en los alrededores cuando me daban seguimiento, jactándose de su capacidad criminal, de su perversidad. Ante esto, la Fiscalía solicitó a la Secretaría Nacional de Inteligencia desclasificar todo documento en donde se mencionara a Fernando Balda. Fue entonces cuando salió a la luz la Operación Guayacán, que era un documento que detallaba el seguimiento de los espías en mi contra en Colombia, seguimientos en donde también estuvo Raúl Chicalza, el autor confeso de mi secuestro. Este informe lo firma Pablo Humberto Romero Quesada como secretario nacional de Inteligencia. Y algo que algunos aún no saben, Pablo Romero en su audiencia de juzgamiento se declaró culpable. Sí, así es, se declaró culpable. Y le dijo a la Corte que aceptaba su culpabilidad en grado de cómplice, porque evidentemente había otro que era el autor intelectual. Sin embargo, la Corte consideró que por la jerarquía de Romero y por su grado de participación no era cómplice, sino que era coautor de Rafael Correa en el delito de secuestro a mi persona en Colombia. Y así como estas, hay muchísimas pruebas más. Por eso les pido mañana estar muy pendientes de la decisión que tomen los jueces de la Corte Nacional. Vamos ahora con Fernando Balda en directo y en vivo vía Zoom. Buenas noches, gracias por esperarnos y por su tiempo. He visto que su declaración va en línea con lo que acaba de decir Jairo Alaleos, su abogado. Sin embargo, hay quienes se hacen, para empezar, una pregunta. ¿Por qué está usted fuera del país y no aquí? Si el peligro más inminente ya pasó y inclusive en los audios que usted menciona, que he oído, son muy cortitos, son 4 segundos, son muy rápidos, y en los documentos nuevos, queda claro que usted jamás mintió respecto a ese secuestro. ¿Qué lo tiene fuera? Bueno, Carlos, 2 razones. Primero, una propuesta de trabajo, y siempre como padre de familia, y buscando mejores días para mis hijos, para mi esposa, para los nuestros. Y segundo, a su vez y a la par, la inseguridad que tenemos en el Ecuador. Para una persona como yo no hay garantías de seguridad en Ecuador en ningún tipo de circunstancias. Me duele tener que decirlo, tener que reconocerlo, pero esa es la verdad, Carlos. Ya, lo otro, la justicia ha tenido fallos increíbles luego de que terminó la instrumentación directa. El de Galo Lara es uno. ¿Usted cree que el suyo pueda ser otro, dada la composición del tribunal que ha referido? ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Algo pasó? Sí, que la justicia, a raíz de que terminó la metida de mano a través de Yalki Correa, ha empezado a tener fallos imposibles antes. El de Galo Lara es uno, por eso lo invité. ¿Cree usted que, dada la composición del tribunal de mañana, Córdoba, Rivera y Macías, pueda darse una cosa parecida con lo suyo? Es que hay que tomar algo en cuenta, Carlos. Que las sentencias, en el caso de mi secuestro, el proceso de mi secuestro, los procesos en el caso de Galo Lara,
se dieron no en este gobierno ni en las actuales condiciones políticas, que eso es muy importante. Ecuador es un país que se debe de gobernar de manera sui generis y donde las cosas no suceden de manera normal como en las democracias normales. Sucedieron en un gobierno anterior que se bajó los pantalones para que prime la democracia en el sentido del respeto a la posición o a la actuación de los diferentes poderes del Estado. Recordemos que el expresidente Lenín Moreno, a pesar de haber venido de la misma línea correísta, cuando gobernó le dijo a los jueces, le dijo a la Asamblea, hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Y eso es lo que pasó. Ahora hay condiciones diferentes en las que los correístas, los jueces mediocres, los fiscales mediocres, no todos, ¿verdad? Creen que el correísmo puede volver y entonces están aprovechando para beneficiar a Correa y evidentemente para sacar una buena tajada. Por eso es que el caso Balda ahora les estorba y les estorba también para el caso Soborno, porque a mi criterio los jueces del caso Soborno ya se están vendiendo, ya se vendieron a Correa, ya le han ofrecido a Correa que lo van a tirar abajo, pero el caso Balda es la piedra en el zapato porque Balda no se vende y el caso Balda no se vende. Mil gracias, Fernando Balda. Lo que acaba de decir Fernando Balda Galo Lara es terrible. Lenín Moreno fue capaz de conseguir de la justicia mayor libertad de resultados que los que Guillermo Lasso está consiguiendo sin necesidad de intervenir. Es decir, hizo una declaración, hagan lo que tengan que hacer, por si podía haber alguna duda de que fueran dos ex vicepresidentes de él nada menos los que terminaron yendo a la cárcel. ¿Es así? Bueno, si usted va y le golpea la silla y lo ofende, lo menos que usted puede hacer es decir la verdad. Y el Ecuador entero pudo conocer el montaje del caso Quinsaloma. Usted antes hizo una gran pregunta, señor Vera. Mire, Quinto Pazmiño no tuvo la bendición de nosotros. El general Gabela no tuvo la bendición de nosotros. Fausto Valdivieso no tuvo la bendición de nosotros. José Tendesa no tuvo la bendición de nosotros. Esa es la magnitud de lo que no se dice. Por eso es que ellos van más allá, buscando en manera en que él sabe en los actuales momentos que no gana en una sola vuelta. Y entonces recurre a esto que le está haciendo a Balda, que nos hizo a nosotros, para de esta manera el poder hacerse la víctima y siendo víctima decir, ay, me están persiguiendo, ay, yo no hice esto. ¿Acaso los documentos secretos desclasificados de la CENAIN, firmados por Ronnie Vallejo y por Pablo Romero, son cualquier cosa? En mi caso, $7 millones. ¿Sabe usted cómo me llamaba yo? Usted no tiene idea los nombres que me pusieron ellos, pero el último se llama Goliat por GL. Ahí están los documentos. Diario El Universo los publicó. Si ustedes quieren, entren ahorita, pongan CENAIN Galo Lara y van a verlos. Lorena, nos queda algo más. Así es, Carlos. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Aceptar un recurso de revisión este lunes no busca salvar a Juan Pablo Romero de su condena, sino a Rafael Correa de ser autor intelectual de un secuestro. Vera a su manera. Crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Parte final de este programa sobre si cabe la casación en el caso por el secuestro de Fernando Balda. Lorena. Gracias, Carlos. Le recordamos al ingeniero Galo Lara que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Gracias. Número 1. Con todo el país distraído en las elecciones y preocupado por cuidar su seguridad, ¿alguien entenderá la importancia que tiene la audiencia del caso Balda mañana?
Sí. Número 2. Si una persona como usted finalmente fue absuelto por la justicia de un triple crimen atroz, ¿cree que esa misma justicia estará en contra de anular el juicio por el secuestro de Fernando Balda? Sí. Número 3. El drama de la supervivencia diaria en la que nos ha sumido Guillermo Lasso hace que casos como el que tratamos hoy sean considerados irrelevantes. No. 4. Si se anula el juicio por el secuestro de Fernando Balda a partir de mañana o después de agosto, significa que será cuestión de días que hagan lo mismo con el denominado recurso de revisión en el caso Soborno. Sí. 5 y última. El país debe olvidarse ya de las atrocidades del correísmo y más bien concentrarse en salir de las inseguridades que ha heredado del gobierno de Guillermo Lasso. Sí. Gracias, ingeniero. Gracias también, Galo Lara, por no quedarse satisfecho como muchos han hecho, con que en su caso haya justicia, sino preocuparse porque se haga justicia en las de los demás. Y parte de eso es que mañana se celebre la audiencia de casación. Que no dejen fuera al ponente Samo Macías por la recusación que le ha hecho, miren quién, Romero Quesada. Porque entonces quedaría mucho más clara la jugada. ¿Sabe quiénes son los jueces del caso Soborno? Luis Rivera, el de mañana, el de las DRUF. Córdoba, el de mañana, el de Saquicela. Y Guillén, que se sumaría a lo mismo. ¿Se entiende? Bingo, ¿no? Toman una resolución en el caso Falda, toman la resolución siguiente en el caso Sobornos y ya hay el antecedente, lo que hizo Luis Rivera en el caso DRUF. Vamos a permitir esta jugada. Recuerden que este solo es un programa de televisión de 1 hora diaria, semanal. Que la actitud, la voz y la decisión principal la siguen teniendo ustedes. Y no esperen que sea solo el 20 de agosto para votar. Para entonces puede ser muy tarde. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas les tendremos el tema de más urgencia y actualidad del momento, con un protagonista de excepción. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su manera, crítico e independiente.